Hola a todos y bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender sobre los tuples. Mediante un tuple podemos agrupar valores de diferente tipo. Supongamos que queremos desarrollar una aplicación para llevar un registro de los libros que estamos leyendo y quisiéramos guardar información de estos libros, tal como el nombre, el autor y el número de páginas. Para esto podríamos crear tres variables, una por cada una de las características que queremos guardar. Sin embargo, en este caso podríamos usar un tuple para bajo una sola variable agrupar estas tres características. Para crear un tuple usamos paréntesis y dentro de ellos definimos los elementos que le queremos agregar separados por coma. Supongamos que tenemos este libro. Se llama El Universo Elegante. Su autor es Brian Greene y tiene aproximadamente 600 páginas. Entonces, para definir un tuple con esta información, definimos los paréntesis y vamos agregando cada una de estas características en el orden que queramos. Por ejemplo, primero el nombre del libro, luego el nombre del autor y finalmente el número de páginas. También podemos definirle un nombre a cada uno de los componentes del tuple. De esta manera es mucho más claro a qué está haciendo referencia cada uno de estos componentes. Entonces, de esta manera, nuestro tuple quedaría así: paréntesis, nombre, dos puntos, el universo elegante, autor, dos puntos, Brian Greene, y número de páginas, dos puntos, 600. Debido a que nuestro tuple tiene tres elementos, podemos decir que tiene tres posiciones. En la posición 0 está guardado el nombre del libro, en la posición 1 el autor y en la posición 2 está guardado el número de páginas. Ahora sí, veamos de forma práctica cómo crear los tuples y cómo acceder a su información. Vamos a comenzar creando una variable llamada libro y vamos a decir que esta variable es un tuple. Entonces recordemos que usamos la sintaxis paréntesis y dentro de los paréntesis escribimos los valores que queremos agregarle al tuple. Vamos a decir que este tuple está compuesto por el nombre del libro, ¿sí?, el universo elegante, el nombre del autor y el número de páginas, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos hacer para acceder a cada una de las características de este tuple? Entonces, vamos a definir una variable llamada nombre y vamos a decir que el nombre es igual al libro punto 0. ¿Sí? Recordemos que como nuestro tuple tiene tres datos, que es el nombre del libro, el nombre del autor y el número de páginas, tiene tres posiciones. En la posición 0 está guardado el nombre, en la posición 1 el autor y en la posición 2 el número de páginas. Entonces, para poder acceder al nombre, vamos a decir libro.0. ¿Sí? Ahora, si corremos el playground, podemos comprobar que efectivamente la variable nombre es igual a el universo elegante. Y podemos hacer lo mismo para las otras características del tuple. Entonces, autor igual a libro.1 y número de páginas igual a libro.2. ¿Sí? Ahora vamos a correr el playground y podemos ver que efectivamente la variable autor es Brian Greene y la variable número de páginas es igual a 600. Ahora, también podríamos haberle puesto un nombre a cada uno de los valores del tuple para que sea más claro a qué hace referencia. Entonces, podemos escribirlo también de esta forma. Podemos decir nombre, dos puntos, el universo elegante, autor, dos puntos, Brian Greene, y número de páginas, dos puntos, 600. ¿Sí? De esta manera podemos remover esta sintaxis .0, .1, .2 y ahora lo que hacemos es que decimos que nombre es igual a libro.nombre, autor es igual a libro.autor y número de páginas es igual a libro.número de páginas, ¿sí? Es exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior, pero a mí personalmente me parece que de esta forma es mucho más claro, ¿sí? Es decir, agregándole un nombre a cada uno de los parámetros del tuple. Ahora, otra manera mediante la cual podemos acceder a los datos de un tuple es la siguiente. Podemos crear una variable que sea un tuple, entonces vamos a escribir paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a escribir el nombre de los parámetros que va a tener este tuple. Entonces, en este caso, vamos a crear un parámetro llamado nombre 2, autor 2,
y número páginas 2. Y vamos a decir que esto es igual a libro, ¿sí? Ahora ya de forma inmediata ya tenemos acceso a una variable nombre 2 que contiene el nombre del libro, a una variable autor 2 que contiene el autor y a una variable número de páginas 2 que contiene el número de páginas. Entonces vamos a correr el playground para comprobar cuál es el valor de cada una de estas variables. Y podemos ver que nombre 2, el universo elegante, autor 2, Brian Greene, y número de páginas es igual a 600. Entonces, estas dos maneras de poder acceder a los datos de un tuple son exactamente iguales. También es cuestión de preferencias o de gustos personales, ¿sí? Ahora, si por alguna razón no nos interesa acceder al nombre, por ejemplo, del autor, sino que lo único que nos interesa es el nombre del libro y el número de páginas, entonces no hay necesidad de crear una variable o definir una variable para esa información que no nos interesa. Entonces, supongamos que el autor no nos interesa. Para eso, simplemente escribimos en este parámetro un raya abajo, ¿sí? De esa forma le estamos diciendo al compilador, oiga, la información que está en esta posición del tuple no nos interesa, ¿sí? Entonces, por ende, podemos ver que el compilador está sacando un error, ya que ya no tenemos acceso a una variable autor2, ¿sí? Y listo, entonces hemos visto cómo poder crear un tuple y cómo acceder, o los diferentes mecanismos que hay para poder acceder a su información. Así que hemos llegado al final de esta lección. Hemos aprendido sobre los tuples, los cuales son muy útiles cuando queremos agrupar valores que están relacionados. De esta forma podemos acceder a cada uno de estos valores a través de un mismo tuple. Bueno, como siempre, no duden en publicar cualquier comentario o duda que tengan. Espero que hayan disfrutado de esta lección y nos vemos en la siguiente. Según múltiples fuentes, se considera que Ada Lovelace fue la primera programadora en el mundo. Era una mujer apasionada por el arte, las ciencias y las matemáticas, y en 1840 aproximadamente conoció a Charles Babbage, quien al ver su gran talento la convirtió en su ayudante. Junto con Babbage trabajó en el desarrollo del Analytical Engine, o motor analítico, que era una máquina capaz de realizar cálculos simples. Ella se dio cuenta del gran alcance de este desarrollo, mucho más allá de realizar simples cálculos, así que creó un algoritmo que iba a ser implementado en esta máquina. Este algoritmo calculaba los números de Bernoulli. El problema fue que el Analytical Engine nunca pudo ser terminado, así que su algoritmo nunca pudo ser realmente probado. En la década de 1970, el Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrolló un lenguaje de programación al cual decidieron llamar Ada, en honor a Ada Lovelace.